¿Alguna vez te has sentido como un eco en el silencio? Como si gritaras con todas tus fuerzas, pero el universo solo te devolviera el vacío de tu propia voz. Has caminado por la vida con la sensación de que, para el mundo, eres apenas una sombra, una figura borrosa en el fondo de un cuadro ajeno. O, peor aún, has sentido que, incluso para aquello que llamas divino, tu existencia es una nota desafinada, una súplica que se pierde antes de llegar al cielo. Si alguna de estas preguntas te ha rozado el alma, aunque sea por un instante, entonces este espacio es para ti. Vamos a adentrarnos en ese rincón íntimo donde la fe se encuentra con la frustración, donde la esperanza choca con la desilusión y donde, a veces, el corazón se atreve a susurrar: ¿por qué a mí? Permíteme presentarte a Doña Carmen. Doña Carmen no era una mujer de grandes lujos ni de dramas estridentes. Su vida transcurría en un pequeño pueblo costero, donde el sol se derramaba generoso sobre las casas blancas y el aroma a salitre se mezclaba con el de las flores de bugambilla. Había dedicado su vida a cuidar de su huerto, a tejer manteles de encaje que vendía en el mercado local y a ser el pilar silencioso de su familia. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, contaban historias de esfuerzo y dedicación. Cada domingo, Doña Carmen se sentaba en el mismo banco de la iglesia, con su mantilla bien puesta, y elevaba sus oraciones con una fe inquebrantable. Creía en un Dios que proveía, que consolaba, que escuchaba. Había aprendido a decir, como muchos en su comunidad: Dios aprieta, pero no ahoga, o su voluntad es perfecta. Y por mucho tiempo, esas frases le daban paz. Pero la vida, como el mar, tiene sus mareas. Y un día, la marea de Doña Carmen se llevó consigo lo que más amaba: su nieto, el pequeño Mateo, su rayito de sol, como ella lo llamaba. Una enfermedad repentina, implacable, que en cuestión de semanas apagó su risa y dejó un vacío que ninguna palabra podía llenar. Esa tarde, en el velorio, mientras las vecinas le ofrecían consuelo con frases hechas y miradas compasivas, Doña Carmen sintió algo romperse dentro de ella. No fue un lamento, no fue un grito, fue un silencio más profundo que el de la noche. Fue como si hubiera escuchado un no rotundo, helado, de aquel a quien ella había suplicado, rogado, prometido todo con el corazón en la mano. Horas después, sentada en el porche de su casa, con el sonido lejano de las olas rompiendo en la orilla, Doña Carmen miraba una taza de té de hierbas que se había enfriado. La superficie estaba cubierta por una fina capa de polvo. El calor ya se había ido, y ella no encontraba fuerzas ni para levantarse y calentarlo de nuevo. No lloraba, estaba seca. En la pared, junto a la puerta, colgaba un pequeño cuadro con un bordado que decía: «En Dios confío». Doña Carmen clavó la mirada en esas palabras como quien mira a un viejo amigo que de repente se ha vuelto un extraño. «¿Confiar?», murmuró en voz baja, casi sin darse cuenta de que había hablado. «¿Y dónde estabas tú cuando mi Mateo te necesitaba?». La casa estaba en silencio, pero por dentro había un estruendo, un por qué que se repetía sin cesar, perdiendo su signo de interrogación para convertirse en una acusación sorda. ¿Por qué recé tanto si no iba a servir de nada? ¿Por qué creí con tanta fuerza? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Y, debajo de todas esas preguntas, había otra, más oscura, que Doña Carmen no se atrevía a formular ni en su mente. ¿Será que realmente le importo a Dios? Se sentía culpable por pensar así. Como si estuviera traicionando su fe, cruzando una línea que una mujer devota nunca debería cruzar. Entonces, hacía lo que muchos hacen. Sonreía con tristeza cuando alguien le decía: «Ánimo, Dios sabe lo que hace».
agradecía las visitas, respondía amén a las oraciones de los demás. Pero cuando cerraba la puerta de su cuarto, cuando estaba sola, la verdad era otra. Estaba profundamente enojada con Dios. No era un enojo superficial, era esa rabia que nace de la herida más profunda. La furia de quien confió ciegamente, y aún así perdió lo irreemplazable. La rabia de quien hizo todo lo correcto. Oró, creyó, pidió ayuda, y aún así, la historia terminó como si Dios hubiera permanecido en un silencio ensordecedor. Quiero preguntarte algo directamente. ¿Hay una parte de ti que se parece a esto, aunque los detalles de tu historia sean distintos? Tal vez en tu caso no hubo una pérdida tan devastadora. O no fue un ser querido, sino el final de un sueño, una enfermedad crónica, un desempleo prolongado, una oración repetida 1000 veces que nunca encontró eco. Tal vez tú sigues creyendo en Dios, pero, al mismo tiempo, lo miras con una desconfianza velada, como si tuvieras un asunto pendiente con Él que te da miedo abordar. Y por eso, además del dolor que ya cargas, llevas otra cosa: culpa, vergüenza. Como si tu enojo fuera una prueba irrefutable de que tu fe es débil o insuficiente. En este espacio no vamos a pretender que esa realidad no existe. No te hablaré como si tuvieras que superar rápidamente esta etapa. Este momento está aquí precisamente para lo que casi nadie te da permiso de sentir: la rabia dirigida a Dios. No la teoría sobre ella, no la respuesta prefabricada para explicarla, sino la experiencia cruda y real de alguien que mira al cielo y piensa: ¿hasta cuándo, Señor? A lo largo de este tiempo juntos, vamos a caminar por una historia, como la de Doña Carmen, un salmo, el Salmo 77, una reflexión honesta y al final una oración sencilla, muy real, donde esa rabia no será escondida ni maquillada. Y durante todo este tiempo, quiero que tengas en mente una pequeña lámpara de aceite. Imagínala ahora, una luz tenue, pero constante, parpadeando suavemente. La habitación está en penumbra, pero esa luz insiste en disipar la oscuridad. No es una luz de final feliz, no es la luz del todo se arregló. Es la luz que aparece en medio de la tormenta, no después de ella. Piensa en esa lámpara como un símbolo de la presencia de Dios, justo ahí donde te sientes más confundido, más agotado, quizá más enojado. No como una respuesta, no como una explicación, sino como una presencia silenciosa que simplemente está. Tal vez ahora mismo tú no sientas nada de eso. Tal vez mires cualquier símbolo de lo divino y pienses: para mí todo está apagado. Y está bien admitir eso. No necesitas forzar sensaciones que no tienes. No necesitas fingir que tu corazón está en paz si lo que tienes dentro es un nudo de rabia, tristeza y cansancio. Esa noche, Doña Carmen apagó las luces del porche y se quedó un momento apoyada en el marco de la puerta. En la oscuridad, solo entraba un poco de luz de la luna que se reflejaba en el mar. Abrió la boca como si fuera a orar, pero no salió nada. Lo único que consiguió decir, casi en un susurro áspero, fue: no entiendo nada, Dios. Y para ser sincera, estoy enojada contigo. Y luego se quedó en silencio, esperando que un rayo cayera, que algo pasara, que una sensación extraña llenara la habitación. No pasó nada. Solo el mismo silencio de antes. Se fue a dormir con la misma rabia, con las mismas preguntas, con la misma sensación de abandono. No hay resolución en este punto. No hay versículo que arregle lo que pasó. No hay frase bonita que se pueda colocar encima de esta herida para que deje de doler. Tal vez tú también estés en ese lugar, sentado o acostado, mirando el techo, el celular, la pared, sin fuerzas para orar, sin ganas de fingir,
con un asunto pendiente con Dios que parece demasiado grande para tocar. Si algo de esto resuena contigo, aunque sea un poco, este momento es para ti. Quiero hablar un poco más de esa rabia que se dirige hacia Dios. No voy a decir que sé exactamente cómo te sientes, porque cada historia tiene detalles que nadie más ve. Pero sí puedo intentar describir un poco cómo suele sentirse este tipo de dolor. Y tú vas viendo qué encaja y qué no. La rabia dirigida a Dios suele aparecer en momentos inesperados. A veces es al despertar. Abres los ojos, hay un segundo de lucidez, todavía sin memoria. Y de pronto, todo vuelve, lo que perdiste, lo que no cambió, la oración que pareció no pasar del techo. Y junto con eso, una sensación amarga. ¿Tanto que pedí para llegar a esto? No siempre es un grito. Mucho más a menudo es una especie de endurecimiento por dentro. Una frialdad que dice, no quiero volver a ilusionarme. Como si una parte de ti hubiera decidido no confiar tanto por miedo a ser decepcionado otra vez. La rabia también aparece en los pequeños detalles del día. Cuando alguien dice, Dios es bueno en todo tiempo, con una sonrisa despreocupada, y algo dentro de ti responde, para ti, quizá. Cuando ves un testimonio de milagro en internet y en lugar de alegrarte, sientes una punzada de ironía. Ah, entonces Él eligió ayudarte a ti, y a mí me dejó de lado. Cuando intentas orar y las palabras se traban porque hay una parte tuya que piensa, ¿para qué? La última vez todo siguió igual. Hay cosas que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que tal vez tú conoces bien. El miedo de admitir que estás enojado con Dios y que Él, de alguna forma, te castigue por eso. La sensación de estar emocionalmente lejos de Dios, pero seguir haciendo algunas cosas de fe por costumbre o por miedo a soltarlo todo. Ese pensamiento secreto, si de verdad me amaras, esto no habría sido así. Y, por encima de todo, esa corrosión lenta de la fe. No es que hayas dejado de creer, es que ya no sabes qué significa creer en un Dios con el que estás enojado. ¿Hay algo de esto que se parezca a lo que vives, aunque sea un poquito? Si la respuesta es sí, quiero que escuches algo despacio. No eres la primera persona que se siente así. Y, por raro que parezca, la Biblia no es un libro solo de gente perfecta y ordenada delante de Dios. Hace unos 3000 años, alguien se sentó delante de Dios con esa misma mezcla de dolor y rabia. Y en vez de quedarse callado, escribió lo que sentía. Lo que escribió es lo que hoy conocemos como el Salmo 77. No es un discurso teológico, no es un tratado sobre el sufrimiento, es un lamento, una oración que suena más a queja que a oración bonita. Y quiero que lo escuchemos así, no como un texto para estudiar primero, sino como la voz de alguien que ya pasó por donde tú estás pasando. El Salmo empieza con un grito de angustia, una súplica desesperada que no es suave, ni educada, ni espiritual. Es una expresión empapada de dolor. La primera parte dice, «Clamé a Dios con mi voz, a Dios clamé, y Él me escuchará». Solo eso ya es mucho. No dice, «Señor, ayúdame a entender», sino, «Clamé a Dios, y Él me escuchará». Es una afirmación de fe en medio de la desesperación, una esperanza que se aferra a la posibilidad de ser oído. ¿Hasta cuándo esta sensación de abandono? ¿Hasta cuándo este silencio? ¿Hasta cuándo esta historia que no se mueve? El Salmo sigue, «En el día de mi angustia busqué al Señor. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo». Mira las palabras. No dice, «Parece que te olvidaste». Dice directamente que su alma rehusaba consuelo. Es casi una acusación. Es como decir, «Tú me dejaste aquí solo, tú te alejaste».
¿Te suena familiar esta idea de que Dios te dejó fuera de su lista? Como si las oraciones que hiciste se hubieran perdido, como si tu nombre se hubiera salido de su radar. El salmista se atreve a decir eso en voz alta. Y solo esto ya es importante. Lo que tú reprimes por miedo, la Biblia deja salir en forma de oración. Luego viene otra frase. Me acordaba de Dios y me turbaba, me quejaba y mi espíritu desmayaba. En palabras simples, cuando pienso en Dios, me siento perturbado. Cuando me quejo, mi espíritu se agota. Para reclamar que alguien esconde el rostro, antes tienes que haber conocido su mirada. Solo se extraña lo que ya se probó. Puede que tu rabia con Dios sea, en el fondo, prueba de que Él te importa más de lo que imaginas. Si Él fuera indiferente, no te dolería así. El salmo sigue. Mis ojos vigilaban sin cesar. Estaba turbado y no podía hablar. Aquí ya no habla de cielo ni de rostro. Habla de lo que pasa por dentro. Turbado es esa mente que no para. Ese repasar 1000 veces la misma historia. Si yo hubiera hecho esto, si Dios hubiera actuado así, si aquel examen hubiera salido diferente. Es el pensamiento que vuelve siempre al mismo lugar. No tenía que haber sido de esta forma. No podía hablar. Es ese peso que se instala. Al principio parece algo de los primeros días, pero pasan semanas, pasan meses, y la tristeza sigue ahí, como un huésped que no hace maletas. ¿Te suena levantarte por la mañana con la sensación de llevar una piedra en el pecho, aunque por fuera tengas que seguir funcionando? El salmista no llama eso falta de fe. Lo llama por su nombre: turbación, incapacidad de hablar, y lo lleva directamente a Dios sin maquillarlo. Por último dice: ¿se ha olvidado Dios de ser clemente? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Quizá en tu caso ese olvido se parezca a la pérdida que sufriste, a la enfermedad que no mejora, a la puerta que no se abre, al silencio de Dios que duele. Lo importante es que el salmista siente que algo está ganando sobre él, como si dijera: la vida me está golpeando, y tú lo estás viendo. Todas estas preguntas no aparecen como falta de respeto, sino como oración legítima. Y hay algo clave: la Biblia no esconde este tipo de oración, no la censura, no la corrige. Está ahí, abierta, como si Dios mismo estuviera diciendo: yo sé que a veces es así como te sientes. Si quieres hablar conmigo, puedes hablar así también. Este salmo no viene para discutirte ni para darte un sermón de fe. Viene como una persona que entra en un cuarto oscuro, se sienta a tu lado en la cama y dice: yo también pasé por ese. ¿Hasta cuándo? Mientras este salmo se abre, la imagen de la lámpara de aceite vuelve a cobrar sentido. Imagina la escena: la habitación en penumbra, el corazón revuelto, las preguntas pesadas en el aire. Y, sobre la mesa, una lámpara encendida. La llama no responde ninguna de las preguntas. No explica el sufrimiento. No dice por qué Dios parece estar en silencio. Solo está. Sigue ahí, pequeña pero firme. Eso es lo que, de alguna forma, hace el Salmo 77. No trae un manual, trae una presencia. Nos quedamos con esas preguntas resonando. ¿Se ha olvidado Dios de ser clemente? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Hasta cuándo esta tristeza, este enemigo, esta sensación de estar perdiendo? El ambiente que eso crea es muy parecido al de la casa de Doña Carmen, sentada frente al té frío, sin respuesta rápida, sin frase de consuelo, solo un corazón que mira hacia arriba y siente que Dios se alejó. Aunque el Salmo 77 es extenso, está lleno de imágenes fuertes escondidas dentro de esas preguntas.
3 de ellas hablan muy directo al corazón de quien está enojado con Dios: la sensación de abandono, el rostro escondido y el corazón inquieto día tras día. Cuando el Salmo dice: ¿se ha olvidado Dios de ser clemente? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? La imagen es simple, la de alguien que se siente olvidado en una habitación vacía, como si Dios hubiera salido, cerrando la puerta por fuera, y tú te hubieras quedado dentro, esperando que Él vuelva, pero los pasos nunca se escuchan en el pasillo. ¿Te ha pasado sentir que Dios simplemente te dejó hablando solo? Oraste, insististe, lloraste, y lo que sentiste de vuelta fue un silencio duro, de pared. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué Dios no responde? Pasa a ser ¿será que se olvidó de mí? Y con esa pregunta viene otra, que da miedo. Si se olvidó de mí, ¿será que realmente le importo? El salmista lleva esa idea al extremo. No está describiendo un hecho, está poniendo nombre a cómo se siente. Y el salmo no corrige esa sensación inmediatamente. No aparece una voz del cielo diciendo: no digas eso, yo nunca te olvido. La frase queda ahí, como si Dios dijera: está bien, puedes hablar conmigo así, incluso cuando tu sensación de abandono sea exagerada, injusta, acusadora. Tal vez tu rabia con Dios no sea una prueba de que Él realmente te abandonó, sino el lenguaje de alguien que se siente profundamente herido por alguien a quien ama. A veces, la rabia es la forma que el amor tiene de decir: yo esperaba que hubieras estado conmigo, y no te vi. La siguiente imagen es muy íntima. Me acordaba de Dios y me turbaba, me quejaba, y mi espíritu desmayaba. En la Biblia, el rostro representa presencia, atención, favor. Ver el rostro de alguien es saber que esa persona te está mirando, que hay contacto. Cuando el salmista dice que Dios esconde su rostro, es como si dijera: yo hablo y tú giras la cara. Yo lloro y tú haces como que no ves. Yo necesito una señal y el cielo se queda opaco. ¿Alguna vez has sentido que, cuando se trata de otros, Dios está cara a cara, presente, activo, y contigo está de espaldas? Ves historias de oraciones respondidas. Ves gente diciendo: sentí la presencia de Dios. Y tú, nada. Cantas, oras, haces lo que sabes hacer, y parece que hablas con una pared. La imagen del rostro escondido le pone nombre a eso. Para extrañar el rostro de Dios, en algún momento el salmista tuvo que haberlo conocido. Nadie extraña lo que nunca tuvo. Esa falta que sientes, esa rabia que llevas, quizá también diga que, en algún tiempo, sentiste a Dios de una forma más cercana. Y justamente por eso, ahora duele tanto. La pregunta del Salmo es muy honesta. Dios, ¿por qué escondes tu rostro de mí? Después dice: mis ojos vigilaban sin cesar. Estaba turbado y no podía hablar. Aquí ya no habla del cielo ni del rostro de Dios. Habla de la mente y del corazón. Turbado es esa mente que no descansa. Pensar y repensar. Si hubiera hecho esto, si Dios hubiera actuado diferente, es como un bucle que no se detiene. No podía hablar, es ese peso que se queda. Al principio parece algo del momento, pero se va alargando. La tristeza ya no es una visita, es un huésped. ¿Te suena levantarte y sentir que el día ya empieza cuesta arriba, aunque desde afuera parezca que todo está normal? El salmista no esconde esto. No espera a estar mejor para orar. Lleva esa inquietud y esa tristeza tal cual las siente. La oración no es solo para cuando estás lleno de fe y esperanza. También es el lugar donde se lleva la inquietud, la rabia y la confusión.
¿Te reconoces, aunque sea un poco, en alguna de estas imágenes? ¿En el abandono, en el rostro escondido, en el corazón inquieto? Si la respuesta es sí, entonces este salmo ya está haciendo algo en ti. Está poniendo nombre a lo que tal vez ni tú sabías cómo llamar. Después de las preguntas, el salmo sigue diciendo: Entonces dije, enfermedad mía es esta, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Aquí sucede algo muy importante. En medio de tanta rabia, la persona que ora sigue pidiendo respuesta. Eso significa que, en algún lugar profundo, todavía cree que hay alguien del otro lado. Si estuviera totalmente convencida de que Dios no escucha, ¿para qué diría, respóndeme? Y después viene, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. No dice, cambia todo, arréglalo todo, devuélveme lo que perdí. Dice, ilumina mis ojos. Es como si dijera, no sé cuánto más voy a aguantar. Si tú no haces algo dentro de mí, me apago. Tal vez tú ya hayas estado en ese punto. No pides una vida perfecta, pides un poco de luz, un poco de fuerza, un poco de capacidad para seguir respirando. Más adelante, el Salmo arriesga una frase valiente. Tu camino fue en el mar, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. No dice que confía en entender todo, no dice que confía en que todo saldrá bien. Dice, confío en tu amor. No es una confianza triunfante, sino una confianza que convive con la rabia. Hay algo profundo aquí. La fe madura no es la que nunca se enoja con Dios. Es la que, incluso en la rabia, sigue hablando con Él. Abandonar a Dios es una cosa. Gritar con Él es otra muy distinta. Tal vez parte de tu cansancio venga de seguir esperando de Dios, mientras dices a ti mismo que ya no quieres esperar nada. De seguir mirando, aunque digas que ya no miras. Y eso cansa, pero también es una señal de que tu fe no murió. Está herida, desconfiada, en conflicto, pero sigue viva. Confiar en este punto no significa sentir bonito, significa no cerrar la puerta del todo, seguir nombrando a Dios, aunque sea para reclamar. Todo esto está muy bien, pero si se queda en ideas, no te ayuda cuando suena la alarma por la mañana y el peso vuelve. Por eso, quiero proponerte algunas formas sencillas de usar este salmo en tu vida diaria, especialmente cuando tu problema no es no creer, sino estar enojado con aquel en quien crees. Cuando despiertes con el pecho apretado, en lugar de forzar una oración perfecta, podrías simplemente susurrar: ¿se ha olvidado Dios de ser clemente? Nada más. Eso ya es oración. Ya es traer tu estado real delante de Dios. Cuando veas o escuches algo que te dispare la rabia con Dios, un testimonio, una frase religiosa, puedes decir por dentro: clamé a Dios con mi voz, a Dios clamé y Él me escuchará. No como una oración elaborada, sino como un reflejo, un pequeño gesto de seguir hablando con Él, aún enojado. En noches en las que la mente no para, puedes repetir lentamente: me acordaré de las obras de Jehová, sin obligarte a sentir paz, solo dejando esa frase flotando. Si tienes cuaderno, papel o el bloc de notas del celular, podrías escribir tus propios clamores a Dios, con nombres, con fechas, con detalles, sin suavizar. Todo eso también puede ser oración. En todo esto, la imagen de la lámpara de aceite sigue siendo clave. La habitación medio oscura, la llama pequeña, firme, tú sentado o acostado, con tu rabia, tu cansancio, tus preguntas. La lámpara no compite con la oscuridad, no la niega, solo insiste en existir dentro de ella.
El Salmo 77 hace lo mismo. No niega el dolor, pero dentro de él guarda una frase. Tu camino fue en el mar, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Tal vez tú todavía no puedas decir eso. Tal vez lo único que salga hoy sea, quisiera confiar, pero me cuesta. Eso también es una forma de oración. Respira hondo, una vez, sin prisa. Inhala despacio. Sostén un segundo. Exhala lentamente. A veces las palabras necesitan detenerse, y el silencio hace lo que ninguna frase puede. Hasta aquí hemos hablado de rabia, de abandono, de preguntas duras dirigidas a Dios. Es mucho para el corazón. Es normal que una parte de ti esté cansada. Por un momento, quiero que imagines solo esto. Una habitación con la luz baja, el resto casi en sombras. En el centro, sobre una mesa sencilla, una lámpara de aceite encendida. La llama no es perfecta. A veces se inclina un poco hacia un lado, como si el aire la tocara suavemente. Tiembla apenas, pero no se apaga. Sigue ahí, firme, insistente. El aceite se consume despacio, formando pequeños caminos. Si te acercaras, sentirías un leve calor en el rostro. No quema, solo recuerda que hay algo vivo allí. Respira, inhala despacio y suelta el aire sin intentar entender nada, sin buscar una lección, sin forzar gratitud. Por unos instantes, no necesitas organizar tu fe. No necesitas decidir si estás bien con Dios o no, solo estar. Deja que la imagen de esa lámpara, esa pequeña luz en medio del cuarto oscuro, sea suficiente por ahora. Piensa en ella como la forma más sencilla de decir, no sé casi nada, pero quizá no estoy completamente solo. En algún momento hay que volver a lo que duele, pero este pequeño silencio también es parte del cuidado. Volvemos ahora con la imagen de la lámpara de aceite todavía encendida en la mente. Un cuarto medio oscuro, una llama pequeña, insistente, y tú ahí, con lo que sea que estés sintiendo. Hay algo que rara vez se admite en voz alta. A veces, orar se siente como hablar con el techo. Haces el esfuerzo. Abres la boca, dices, Señor, y, en vez de alivio, sientes una mezcla de vacío e irritación. Es como si una parte de ti pensara, ya sé cómo es. Yo hablo, y nada cambia. Y entonces llegan pensamientos que dan vergüenza, pero son reales. ¿Y si todo esto de la fe es cosa de mi cabeza? Si Dios es tan bueno, ¿por qué tuve que pasar justo por esto? Confié, pedí, hice lo que sabía. ¿Qué más quería de mí? Hay días en los que ver a otros cantando, levantando las manos, llorando en la iglesia, en vez de inspirar, duele, porque por dentro tu experiencia es otra, seca, confusa, a veces amarga. Tal vez sigas participando de cosas de fe, pero por dentro te sientes como alguien que mira desde afuera, como si estuvieras visitando una casa en la que un día viviste, pero ahora no encuentras tu lugar ahí, y encima se suma la culpa, porque además del dolor original, la pérdida, la espera, la oración sin respuesta, aparece esa voz interna que dice, un cristiano de verdad no pensaría así. Si tuvieras más fe, no estarías enojado. Y sin darte cuenta, empiezas a pelear no solo con la situación, sino contigo mismo. Tu rabia contra Dios no te hace un cristiano de segunda categoría, te hace humano. A veces la vida golpea tan fuerte, tan injustamente, que la rabia no es falta de fe, es la reacción normal de un corazón que sabe que las cosas no debían ser así. No tengo la explicación de por qué Dios permitió lo que tú estás viviendo. No tengo un motivo secreto para tu pérdida, tu lucha, tu silencio.
Y creo que hace mucho daño cuando intentamos defender a Dios con frases baratas. Él sabe lo que hace. Todo pasa por una razón. Todo coopera para bien. Dichas en el momento equivocado, esas frases solo lastiman más. El valle es real. La pérdida es real. La oración sin respuesta es real. Y la fe no funciona como una fórmula. Oro, creo, me porto bien y todo sale bien. No es así. Nunca fue. Tal vez tú estés en uno de esos tramos largos del camino en los que nada da señales de mejora. Por fuera haces lo que tienes que hacer. Por dentro acumulas escombros. Tu lucha no es señal de fe débil. Es señal de que estás vivo, sintiendo, pensando, no anestesiado. A veces, el lugar más honesto de la fe no es el todo está bien, sino el no está nada bien, y aún así te hablo, Dios. Podrías haberte ido. Podrías haber cerrado todo lo que tiene que ver con Dios, decidido que ya no te interesa. Y sin embargo, estás aquí, escuchando palabras que hablan de Él, incluso estando enojado. Eso ya dice algo. Reorientarse no cambia las circunstancias, no hace desaparecer la pérdida, ni resuelve la historia. Lo que cambia es la forma de estar dentro de lo mismo. El Salmo 77 no elimina la rabia, la convierte en oración. Eso ya es un cambio enorme. En vez de discutir tus sentimientos solo contigo mismo, los llevas a Dios, tal como son. ¿No traicionas a Dios cuando dices, ¿se ha olvidado Dios de ser clemente? Estás integrando tu rabia en la relación, en lugar de usarla para romper la relación. Tal vez la reorientación por ahora sea algo pequeño como pasar de no puedo sentir esto a esto es lo que estoy sintiendo y te lo digo a ti, Dios. Pasar de mi rabia me aleja de Dios a mi rabia es la forma de decirle que me duele que parezca lejos. Pasar de tengo que arreglar mis sentimientos para orar a oro con estos sentimientos, sin resolver nada. La lámpara de aceite entra aquí como un símbolo sencillo. Dios dentro del valle, no solo esperándote a la salida. Casi siempre escuchamos frases sobre salir del valle, superar esta etapa, dar la vuelta por encima. Y sí, a veces eso pasa. Pero, ¿y mientras tanto? ¿Y si el lugar donde Dios quiere encontrarte ahora no es fuera del valle, sino dentro de él? No para decirte, fue mejor así, no para justificar lo que pasó, sino para estar contigo, en silencio muchas veces, mientras tú no entiendes, mientras reclamas, mientras lloras, o ni siquiera consigues llorar. Reorientarse puede ser tan sencillo como cambiar una frase interna. En vez de Dios me dejó solo aquí, abrir un poco el espacio para me siento solo. Pero, ¿y si Él estuviera aquí, aunque yo no sienta nada? No te pido que lo afirmes con certeza, solo que consideres esa posibilidad. La lámpara en la mesa no garantiza que la noche termine ya, solo garantiza que hay una luz, pequeña pero real, dentro de la misma noche. El Salmo 77 termina con alguien diciendo, tu camino fue en el mar y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Tal vez tú todavía no puedas llegar a esa frase. Tal vez hoy lo más honesto que puedas decir sea, no entiendo lo que hiciste o dejaste de hacer, pero por alguna razón, todavía no puedo sacarte de mi historia. Sostén ese hilo fino de fe, cuando las manos de esta persona estén demasiado cansadas para sostenerlo. La historia de Doña Carmen, por fuera, sigue igual. El nieto que perdió no volvió. El diagnóstico no cambió. Ella no tiene un final de testimonio listo. Pero hubo una noche en la que, en vez de tragarse todo, abrió la boca y dijo a Dios, casi con rabia,
estoy dolida contigo. Yo pensé que ibas a hacer otra cosa. No hubo voz del cielo, no hubo milagro, solo una cosa pequeña y enorme a la vez. Por primera vez, su rabia dejó de ser un secreto y se convirtió en tema entre ella y Dios. Eso no resuelve el valle, pero cambia el peso de caminarlo. Quiero hablar contigo ahora como si estuviéramos sentados en una sala tranquila, tarde en la noche. No sé tu nombre, ni tu historia completa. No sé qué fue exactamente lo que perdiste, ni cuánto tiempo llevas arrastrando este enojo. Pero no es totalmente casual que tengas estas palabras delante justo en una etapa así. Tal vez llevas tiempo pensando que ya no sirve orar. Tal vez cualquier cosa que hable de Dios te irrita un poco, y aún así, algo en ti no ha soltado del todo. Sea como sea, llegaste hasta aquí, y eso ya significa más de lo que parece. Quiero invitarte a algo. No va a ser una oración bonita. No va a sonar como algo que se lee desde un púlpito. Va a ser más bien como sentarse en el suelo, apoyar la espalda en la pared y hablar con Dios en voz baja, con las palabras que salgan. No es obligatorio. No hay castigo si no consigues. No hay falta de fe si en este momento solo puedes escuchar en silencio. Si alguna parte de ti, por pequeña que sea, tiene ganas de intentar, eso ya es suficiente. Si te ayuda, puedes cerrar los ojos un momento para distraerte menos. Puedes poner una mano sobre tu pecho, como si dijeras, es aquí donde me duele. Si estás viendo una lámpara, real o en la pantalla, puedes mirar un momento la llama y dejar que sea tu punto de enfoque. Tal vez quieras simplemente tomar una respiración lenta, inhalar, sostener un segundo, exhalar. Si no puedes hacer nada de eso, está bien. Con que te quedes ya es mucho. Si no consigues repetir ninguna palabra, si solo puedes escuchar, eso también cuenta como oración. A veces, estar presente es todo lo que uno puede ofrecer. Voy a orar. Si alguna frase encaja contigo, hazla tuya por dentro. Dios, estoy aquí delante de ti con esta persona que escucha. Tú sabes quién es, dónde está, qué ha vivido hasta llegar a este momento. Y hoy, lo que más pesa no es solo la situación en sí, es la rabia que quedó debajo de todo. Hay cosas que duelen tanto que cuesta ponerlas en palabras. Hay pérdidas que no tendrían que haber sido así. Hay oraciones que esta persona hizo con toda la sinceridad que tenía. Y aún así, la respuesta que llegó fue un silencio duro o un no que nunca quiso oír. Tú sabes de las madrugadas en las que se acostó esperando un milagro y la mañana siguiente trajo la noticia contraria. Tú sabes de la vez que dijo, lo dejo en tus manos, y lo que quedó en sus manos fue vacío, dolor, frustración, duelo. Tú sabes, Señor, de las veces que miró hacia arriba y pensó, aunque le diera vergüenza, si podías haber cambiado esto, ¿por qué no lo hiciste? Tanto que pedí, tanto que confié, y aún así, aquí estoy. Hoy queremos poner delante de ti, con todas las letras, esta rabia. Rabia por la pérdida, rabia por la oración sin respuesta, rabia por ver a otros recibir lo que ella tanto pidió, rabia por sentirse olvidada, dejada de lado, como si tú hubieras escondido tu rostro. No venimos a endulzar esto, venimos a decirlo como es. Aquí hay dolor, confusión, enojo dirigido a ti, Dios, y aún así seguimos hablándote. Señor, en medio de todo lo que no entiendo, en medio de todo lo que esta persona no entiende, quiero decir algo sencillo, casi a tientas. Tú estás aquí. No porque lo sintamos, no porque tengamos una explicación,
no porque las cosas hayan salido bien. Tú estás aquí porque eres el Dios que no suelta la mano, aunque nosotros la soltemos por cansancio, por miedo, por rabia. Estás aquí, en este cuarto, en esta cocina, en este coche, en este lugar concreto donde esta persona está ahora mismo. Estás aquí mientras piensa, no estoy entendiendo nada, Dios, y para ser honesto, estoy enojado contigo. Y aún así, no te vas, no te escandalizas, no te apartas. Como esa lámpara que permanece encendida en la habitación oscura, tú sigues presente, silencioso muchas veces, pero presente. Te pido que, aunque esta persona no sienta nada especial, en lo profundo, muy despacio, pueda saber, estoy hablando y me estás escuchando. Estoy quejándome, acusando, llorando, y aún así, tú estás aquí. Dios, quiero pedir cosas muy concretas para este corazón cansado y enojado. Te pido, primero, que esta persona no tenga que cargar sola todo esto. Que, cuando la rabia suba como una ola, en lugar de tragársela, consiga, aunque sea con pocas palabras, girarla hacia ti. ¿Se ha olvidado Dios de ser clemente? Clamé a Dios con mi voz, a Dios clamé, y Él me escuchará. Que el enojo no se quede pudriéndose por dentro, sino que se convierta poco a poco en conversación contigo, aunque suene áspera, aunque suene fea. Te pido por las mañanas en las que levantarse parece demasiado, que ahí, cuando abra los ojos y el peso vuelva, tú le des al menos fuerza para un paso pequeño, levantarse, respirar, hacer lo mínimo. Un día más, solo eso, un día más. Te pido por las noches en las que la cabeza no se detiene, en las que vuelve a repasar una y otra vez lo que pasó, lo que podría haber sido distinto. En esas horas, recuérdale esa pequeña oración del Salmo. Me acordaré de las obras de Jehová. No te pido que borres la historia, te pido que, en medio de ella, haya pequeños momentos de luz, una conversación honesta, un respiro en medio de la ansiedad, una lágrima que por fin consigue salir después de tanto tiempo seca, un pensamiento que diga, tal vez todavía pueda hablar con Dios de esto. Te pido también por la culpa que se mezcla con la rabia, esa voz que dice, eres un mal cristiano por pensar así. Señor, desmonta esa mentira con suavidad, dale claro, dentro de ella, que tú sabías desde el principio que la fe pasaría por estos lugares oscuros, que el Salmo 77 está en la Biblia justamente para mostrar que hay espacio en tu corazón para quienes te dicen, ¿se ha olvidado Dios de ser clemente? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Te pido, Dios, que en medio de toda esta confusión protejas algo muy valioso, que esta persona no pierda por completo la capacidad de confiar en ti, aunque sea una confianza mínima, temblorosa, cansada. Una confianza que diga, no entiendo lo que hiciste o dejaste de hacer, pero por alguna razón todavía no puedo sacarte de mi historia. Sostén ese hilo fino de fe cuando las manos de esta persona estén demasiado cansadas para sostenerlo. Y ahora, Señor, con todas las palabras que ya dijimos y con todas las que no sabemos decir, ponemos este peso en tus manos, no porque haya desaparecido, no porque esté resuelto, sino porque ya no hace bien llevarlo solo. Te entrego, junto con esta persona, la rabia, la pérdida, la pregunta sin respuesta, el clamor que lleva dentro. Te entrego este corazón cansado, tal como está, sin maquillaje espiritual. Tómalo, Dios, así, y quédate con él, aunque por fuera parezca que nada cambia todavía. Amén. Respira hondo una vez más. No necesitas evaluar si la oración funcionó o no. Orar no es apretar un botón,
es estar delante de Dios tal como estás. Y eso es exactamente lo que acabas de hacer, aunque haya sido solo escuchando. Dios escuchó. Escuchó tu rabia, tu cansancio, tus silencios, tus suspiros. Nada de eso le pasó por alto. Es posible que mañana el peso vuelva. Es posible que dentro de unas horas sientas otra vez que estás hablando con el techo. Eso no significa que esta oración haya sido inútil. Significa solo que el valle es largo. Cuando eso pase, puedes volver a estas palabras, no para buscar una fórmula nueva, sino para recordar que ya hubo un momento en el que tú y Dios se encontraron justamente aquí, en medio del enojo, no después de él. Y si hay en tu vida alguien que amas y sabes que está en su propio valle, enojado, cansado, a punto de soltar todo, quizá este mismo espacio que fue luz pequeña para ti pueda ser una lámpara también para esa persona. Si esto te ayudó de alguna forma, aunque sea un poco, puedes guardar estas palabras para las noches difíciles, volver a escucharlas cuando te quedes otra vez sin fuerzas, sin ganas, sin palabras. Tu rabia no te descalifica delante de Dios. Muchas veces es solo la forma más honesta de decirle cuánto te importa lo que Él hace con tu vida. El valle sigue siendo valle, pero la lámpara sigue encendida. Y Dios también.